Bienvenidos a este su canal Iron Boy Fitness Gear. Como pueden ver, aquí tengo muchos accesorios, ya lo vieron en el título del video. Y estos son para fabricar una máquina nueva. Y como ya se imaginarán, si tengo los accesorios aquí, pues la mejor noticia que a lo mejor ustedes están esperando es que ya encontré cómo continuar con el canal. En unos momentos más les voy a detallar cada una de las partes, para qué las voy a usar y sus medidas, por si ustedes no las pueden conseguir y quieren fabricarlas, pues que sepan cómo hacerlo. Pero primero les voy a dar un adelanto de todo lo que vamos a tener aquí. Lo que vamos a tener en este video es la fabricación, o les voy a hablar de la fabricación de estos accesorios. Son para fabricar una extensión de pierna con femoral sentado en una máquina dual. Y enseguida vamos a fabricar otra máquina que nos están solicitando mucho. Una máquina que es el aductor y el abductor. Esa máquina es la que va a continuar después de lo que les menciono. Y también vamos a hablar acerca de los planos que muchos me han estado solicitando. Entonces tenemos todos esos temas para tratar aquí, al mismo tiempo que les voy a ir mencionando aquí las partes y cómo las conseguí. Les voy a ir dando los detalles de lo que les menciono ahora. Entonces, lo primero es que estas partes las conseguí con un proveedor. Yo ya había intentado conseguir cosas con proveedores, pero como ustedes saben, pues me robaron. Así que entonces pues no había sido posible conseguir estas partes y yo compraba por Mercado Libre. Pero ahí pues ellos ganan una comisión y esto hace que las partes se hagan más costosas. Pero aparte de eso no se podía conseguir todo como lo era este reductor. Entonces ahora pues todo parece ser que con este proveedor vamos a mejorar bastante en cuanto al tiempo para poder ofrecerles más videos. Entonces, lo de los planos, aquí les tengo una muy mala noticia. Resulta ser que la persona que me iba a hacer los planos, pues como son personas que obviamente la máquina es costosa y pues ellos tienen mucho estudio, pues me dice que los planos son caros. Originalmente me los quería hacer un poco más caros, pero al final me decía que me los hacía en 17,500 cada plano y eso no es viable. Yo ni puedo pagar un solo plano, ni creo que pueda recuperar esa inversión. Entonces la única opción que hay para hacer los planos es que yo pueda hacerlos, pero para eso tengo que comprar mi máquina, porque ya estuve investigando más acerca del programa que necesito. Y tanto para el video en 4K como para los planos necesito una máquina muy buena. Entonces pues yo de momento no puedo invertir en esa máquina, así que los planos de momento se van a quedar suspendidos. Yo voy a comprar esa máquina, no sé cómo voy a hacerlo, pero tengo que intentarlo, porque tanto para el canal como para esos planos es necesaria. Ya que vi cómo funcionan los planos en lo poco que estuve usando el programa, pues vi que eran muy útiles. Me ayudarían mucho para los diseños de las máquinas, me facilitarían mucho el trabajo. Así que tanto por los planos que ustedes me piden como por el trabajo que yo hago, necesito esa máquina. Así que pues solo requiero de paciencia, que ustedes me tengan paciencia en lo que yo puedo ver la forma de capitalizarme para comprar esa máquina. Muy bien, entonces este material es para hacer, como les mencionaba, una extensión de pierna con femoral sentado. Y por eso tenemos estos portadiscos, porque aparte de que va a ser una máquina dual, va a ser con peso libre, porque así ya no invertimos en las placas. Si ustedes recuerdan, yo les enseñé ya cómo fabricarlo en videos pasados. La solera es exactamente igual, y lo único que yo le veo es que tiene, por ejemplo, la perforación. La perforación es para 3/8 y yo la hacía de media. Pero por ejemplo yo tenía que comprar el material por separado, la goma top por separado, el tapón hongo, comprar el tubo, fabricarlo y llevarlo a cromar. Ya lo conseguí así. Entonces eso quiere decir que el tiempo que yo gastaría normalmente en hacer este portatubo, yo ya lo puedo invertir en algo más, en un proyecto diferente. Y eso, el tiempo que es lo que ahorita la máquina me quita para lo de la edición, lo voy a ganar con estos accesorios. Aquí tienen el tapón hongo. Algo que tampoco me gustó mucho es que este portadiscos es en cédula 30 y yo lo estaba usando en cédula 40. Pero aquí les voy a mencionar otra cosa. Para poder continuar yo
con mi gimnasio, lo que decidí hacer es vender las máquinas y volverlas a hacer, pero simples, con PTRs más delgados, en calibres más delgados, y este portadiscos está excelente para eso, porque al ser un calibre más delgado y al venir completo, me sale mucho mejor comprarlo con este proveedor que hacerlo yo, porque me imagino que al hacerlos en masa pues ya se les facilitan las cosas. Entonces esa es una de las soluciones a mi problema. Para no quedarme sin gimnasio, simplemente es vender las máquinas que tienen mucho material y rehacerlas con peso libre para ahorrarme el material de las placas, de los lingotes o como los conozcan en su país. Aquí, como pueden ver, la goma tope tiene un saque para lo de la soldadura y se ve bastante bien el portadiscos, o sea que sí vale la pena. Y entonces, como les estaba diciendo, aquí la cosa es que ya de esta manera puedo yo continuar con el gimnasio, pero con una inversión muy pequeña, y lo que me vaya sobrando lo uso para pagar mis deudas. Esa fue una de las ideas que encontré para seguir con ustedes. Y esto de los accesorios, como les menciono, pues me va a servir mucho porque ya no tengo que hacer este trabajo del portadiscos. Estos, por ejemplo, es que estos son donde vamos a posicionar nuestras manos para agarrarnos en la máquina. Estos, ya ven que yo usaba la manguera automotriz y usaba un chapetón. Este es exactamente igual que el que yo uso, de la misma medida, pero este es de aluminio. Este obviamente llegó en el pedido. En aluminio yo me imagino que pues como es más fácil de maquinar en el torno, el trabajo es más económico. A mí me sale como a una cuarta parte que si yo lo mando a hacer de cold roll como lo estaba haciendo antes y luego llevarlo a cromar. Este, por ser aluminio, simplemente se pule si se mancha y nunca va a perder el brillo, a diferencia del cromo que sí se le puede saltar y se va a ver feo. Entonces en aluminio yo nunca hubiera pensado esto antes, pero aunque lo pensara yo no puedo conseguir el aluminio donde vivo. Pero bueno, aquí tenemos el chapetón de la misma medida que ya les había mencionado anteriormente. Tiene un diámetro de 1,5 pulgadas exterior, y aquí al centro tiene la perforación para 3 octavos. Aquí sí es un poquito menos de 1 centímetro, deben ser aproximadamente 8 milímetros, pero esa medida ya no nos influye. Entonces ahora, en lugar de usar la manguera automotriz, voy a usar este, que se ve tal cual como si fuera un mango de bicicleta, pero es más largo. Y este viene a la medida del cold roll. Este se usa junto con estas dos partes. Uno va en la parte de atrás y otro va en la parte de enfrente, y nos queda de esta manera. Yo sé que algunos de ustedes han visto esto en máquinas de gama alta, que obviamente no son estos materiales, pero lo va a simular a la perfección. Y este nada más es un anillo que tiene 1 pulgada de diámetro interior, es para ponerlo en el cold roll de pulgada. Tiene 1 octavo en lo que es el espesor. Y este, pues aquí nada más tiene es una tapa cualquiera. Aquí tiene 16 milímetros de esta parte a donde haría el tope el cold roll, y nada más le adelgazaron aquí para hacer la punta parecida a una bala. Tienen un opresor de 3/16 las dos partes, que es para fijarlos. Y este, al ser más flexible, más delgado, este va a ser mucho más fácil de poner, así que también me va a ahorrar tiempo a la hora de estarlo poniendo en la manguera. Aquí tenemos estos regatones, son para PTR 2 pulgadas. Estos, si ustedes recuerdan, yo lo que hago en el PTR es que aquí pongo una tapa de solera, y esta parte, que es la que pisa en el suelo, es otra solera. Este yo no lo había comprado antes porque estaba muy caro donde yo lo podía conseguir, y se me hacía demasiada inversión y creo que no dura tanto. Pero en este caso me va a ahorrar el tiempo de cortar la solera que va en esta parte y la que sustituye esta parte, aparte de soldarlos al PTR. Entonces en cuestión de tiempo, y en que me costó pero muy económico con este proveedor, ahora sí va a valer la pena, porque es mucho el trabajo que me ahorro, y es mucho también, ahora ya no tengo que me debe costar lo mismo que una sola de las soleras. Entonces pues también me va a ahorrar mucho el trabajo. Y del pop-in no hay mucho que hablar, porque ustedes ya vieron incluso cómo fabricamos en el video pasado. Esa fabricación es simplemente exactamente lo mismo que uno de estos. Este está hecho en el torno, y aquí lo único que veo yo, por ejemplo, en este pop-in me está costando 1/3 parte de lo que a mí me costaba cuando lo compraba por internet. A diferencia del otro proveedor que me vendía por internet, esta parte
era una aleación rara, incluso se me dificultaba soldar, pero creo que sí va a poder soldar de una mejor manera. Y aquí lo que tenía es que esta parte era la que era metal al carbono, como el que siempre soldamos, pero en esta la veo, incluso la veo como si estuviera galvanizada, casi cromada. No sé exactamente qué material podrá ser, pero no importa que la tuerca tenga ese material, porque aquí lo que nos importa es el cañón, que es el que soldamos, porque todo esto lo podemos reemplazar sin dañar la pintura, sin hacer nada de lo que tenemos que hacer nosotros ahí con la máquina. También tenemos este reductor que yo no pude conseguir antes. Este reductor es para PTR de 2 pulgadas y media. En el PTR 2 pulgadas y media meteríamos y aquí en la parte de adentro vamos a meter el PTR 2 pulgadas. Debe llevarlo el crossover donde esté el carro de poleas para que sube y baje, para que no se friccione el cromo del PTR que tenemos ahí con el cañón que fabricamos en solera. También lo lleva la prensa, ahí donde está el selector de posiciones, lo lleva también la costurera. Todas las partes donde tenemos un cañón debería tener uno de estos, pero en esta medida yo no lo pude conseguir ni caro ni barato hasta este momento. Y aquí tenemos este rodillo. Como pueden ver, está muy corto, porque el aparato que les menciono que vamos a fabricar, la máquina que es de extensión y de femoral, aparte de ser de peso libre, también va a ser unilateral. Cada pierna va a tener su propio peso. Por eso los rodillos son cortitos, vienen para call roll de pulgada. Y aquí es donde voy a usar el chapetón para sostener en su lugar y no se salga. Muy bien, y aquí lo que más o menos harían, para que se den una idea, no sé si ustedes han visto que en algunos lo que pasa es que en algunas máquinas de extensión tiene un pequeño cañoncito con su pop-in y su martillo, y aquí sale el rodillo largo, que más o menos es esto. Pero yo lo voy a hacer por lado, o sea, esto iría sobre un PTR de 2 pulgadas y aquí pondríamos un pequeño cañón de 2 pulgadas y media. Como este reductor viene para la medida de PTR de 2 pulgadas y media en calibre 12, eso también me va a ahorrar tiempo porque ya no tengo que fabricar el cañón. Yo no lo hacía así porque en el PTR de 2 y media el PTR de 2 queda completamente suelto, por eso yo fabricaba el cañón para que ajustara. Porque más o menos esta medida que ven aquí es la que me da el cañón. Yo no puedo poner este reductor en los cañones que ya hice porque viene siendo lo mismo. Eso también me va a ahorrar bastante tiempo para dedicarlo más a proyectos. Estos en el proyecto del aductor dual posiblemente los use también en la parte donde, no sé si se han fijado que está para poner un pie y luego está otro más adelante para poner el otro. Tal vez use estos mismos, aunque no estoy muy seguro porque no sé cuánto puedan durar ya cuando los pise uno aquí con los pies, pero si no son duraderos para pisarlos, pondría la manguera automotriz y pondría el chapetón donde vamos a colocar los pies en lo que sería el aductor dual. Y ese aductor dual también tengo la intención de hacerlo con peso libre, como les menciono. ¿Cómo voy a hacer esas máquinas de peso libre ahora en lugar de con lingotes? Para eso compré este buje que le llaman buje sombrero. Viene para un call roll de 3/4 de pulgada aquí en el centro, y voy a intentar a ver si puedo colocarlo en un tubo de pulgada por esta parte de afuera. Si no fuera posible usar un tubo, tengo que mandar a hacer un buje para que entre este pequeño buje sombrero en el buje, pero suponiendo que este es un PTR, incluso de 2 pulgadas tal cual, hay que perforarlo, sus 2 perforaciones, y aquí pondríamos los bujes, ya fueran tubos o bujes que mandemos a hacer de esta forma, que pasen hasta el otro lado, para que por aquí pasen las guías, y después simplemente le vamos a poner un portadiscos a cada lado, para que entonces aquí esto subiría por los call roll de 3/4 que serían la guía, y nosotros poder poner discos a los lados, y así ya no invertimos en placas que están permanentemente ahí, que posiblemente a veces ni se estén usando, y de otra forma los discos los usamos aquí o los usamos en cualquier otra parte. Entonces estos bujes yo pensaba mandarlos a hacer al torno porque ya tenía esa idea desde antes de contactar con el proveedor, pero si los mandamos a hacer con el torno tengo que conseguir una barra plástica, y todo este material que retiramos de aquí se va a la basura, y todo el que esté en el centro se va a la basura, aparte de lo que me va a cobrar el del torno por hacer el trabajo.
Entonces estos son relativamente económicos, y si ya tenemos estos y los puedo meter en un tubo, voy a reducir el costo brutalmente. Pero si no entra en el tubo, pues por lo menos ya me estoy ahorrando el trabajo de hacer estos bujes. Esto puede servir para aclararles las dudas a los que me preguntaban qué usaba en la placa guía de las máquinas que tienen peso integrado. Algunas máquinas, no las que yo hice, pero muchas no tienen nada, es metal con metal. Y otras, como las que yo hice, la placa guía ya venía con un plástico ahí pegado. No era uno como este, pero es un plástico que nada más sirve para que no roce metal con metal. Entonces para eso vamos a usar este pequeño buje sombrero, creo que les dije que se decía. Bueno, entonces otra cosa que me surgió o se me puso en duda, porque luego me preguntan cosas que a lo mejor no hay en sus países. Esto lo que podría hacer sería darles todas las medidas tal cual, con lujo de detalle, hacerles videos así como los tipo shorts, todas sus medidas, para ver si en sus países, si no lo pueden conseguir, que se los pudieran fabricar con una impresora 3D. No sé qué tan viable les pudiera resultar, o podría yo intentar enviárselos, pero todo esto es muy económico, ya a precios de distribuidor y directo con el proveedor que conseguí, cuesta muy poco. El problema de esto no sería lo que cuestan las partes, sino el envío, que para llegar a sus países depende más de las paqueterías y de costos de importación, costos de envío. O sea que un ejemplo, no recuerdo, pero si me cuesta 30 pesos y ustedes van a hacer un crossover, de estas partes serían 60 pesos mexicanos. Pero para cuando llegue a sus países posiblemente les lleguen unos 1000 pesos mexicanos. Es un aproximado, no tengo ni la menor idea, pero por lo del envío, porque por ejemplo a mí lo que yo compro por Mercado Libre el envío es gratis por la página, pero la página a todo esto le agregan un porcentaje porque ellos tienen que ganar algo. Entonces ahí se elevan mucho los costos, y aquí a mí en este caso los costos son muy económicos, pero el envío sí me salió algo carito, porque pues como los metales o estas cosas, los rodillos son pesados y cobran la paquetería por peso y por volumen. Entonces, pero aún así me sale mucho más económico, porque lo importante es que pude conseguir cosas como estas, no las había podido conseguir por Mercado Libre, estos y estos. Todo lo demás sí, pero con estas cosas que ya pude conseguir, como les mencioné antes, me va a facilitar mucho el trabajo, y eso va a hacer que tenga más tiempo para invertir en más proyectos o para editar los videos. Entonces, ¿qué nos queda pendiente de los temas que les mencioné al principio? Con lo de quería agradecer esta idea que les estoy platicando de esta máquina de la extensión y el femoral. Esta idea me vino a la mente. Yo pensaba hacerla solo de extensión, pero me vino a la mente gracias a mi compa Wilmer allá de Colombia. Un saludo para él hasta Colombia, que me mandó unas imágenes de una máquina que él piensa o quería fabricar, y de ahí ya tomé la idea para esta máquina que es la que viene próximamente en el canal. Y eso me lleva a la parte en la que, si recuerdan, uno de mis problemas es que yo ya no iba a tener dónde trabajar. Esto se debía a que yo vivo en una zona alejada de las ciudades, son comunidades muy pequeñas y aquí no hay locales, porque muchos podrían haber pensado, por réntate un local. Sí, pero es que resulta que aquí la gente no hace locales porque no hay negocios, no hay venta, no hay nada, es algo muy rural. Entonces me tocó la buena suerte que me facilitaron un local que no era precisamente para eso, pero me lo van a rentar y ahí voy a poder seguir trabajando, así que ya es una preocupación menos. Entonces ahí poco a poco se van solucionando las cosas, y todas estas ideas me están surgiendo gracias a comentarios que ustedes me dejaron, comentarios de apoyo que me dejaron en el video donde les explicaba el problema y que posiblemente ya no iba a continuar en YouTube. Y muchas gracias también a varios de ustedes que me contactaron por privado y que por ahí me estuvieron sugiriendo ideas. Todo eso me ayudó mucho para aclarar la mente, y sobre todo los comentarios de apoyo, porque el problema a veces es que cuando la soga se aprieta, uno cree que no tiene soluciones y que todo va a estar mal, y así se siente en el momento, pero ya de estar platicando y de ver a las personas lo que piensan de mi trabajo, del canal,
y las sugerencias que me dan, pues se me van disparando las ideas y voy encontrando solución a todo. Ahorita lo único que sí está suspendido totalmente es lo de los planos, por lo que les platico, porque la máquina sí está algo costosa y pues no tengo forma de invertir en eso. Pero por lo demás ya logré solucionar el taller, ya logré solucionar que al ir vendiendo mis máquinas y rehaciéndolas, pero con un costo mucho menor, lo que ingreso en cuanto a clientes ya es acorde a la inversión, porque sería más pequeña, y lo que me sobre lo uso para los pagos que tengo pendientes. Entonces ahí poco a poco, y como les menciono, pues fue gracias a ustedes. Y eso me lleva al punto en el que los videos que he estado subiendo de los estabilizadores y de las cajas de luz, una de ellas es con la que me estoy iluminando ahorita, que es la que acabo de subir la semana pasada, porque este tipo de videos yo no los podía hacer precisamente por eso, porque no tenía forma de iluminarme. Esos videos claramente veo que no tienen la misma aceptación que tienen todo lo que tiene que ver con las máquinas, porque obviamente la mayoría de ustedes, o la gran mayoría, están aquí por las máquinas y por cómo hacerlas, por aprender a hacerlas, y está perfecto, porque ese es el objetivo principal del canal. Pero recuerden que para continuar aquí con ustedes, yo necesito mucho que ustedes me apoyen con visitas, con likes, con comentarios, para que el algoritmo de YouTube pues reconozca que hay interés en esos videos. Entonces igual los anuncios que encuentren en el canal ya lo logré monetizar, pero desgraciadamente me están pagando solo 30-40 centavos por día, porque al ser pequeño pues no hay tanta gente que quiere ver el canal, y esos anuncios, pues el mismo anuncio a mí me lo pagan a eso, y a otras personas se los pagan mucho más. Entonces apóyenme con eso, viendo los anuncios, no los salten, porque de esa forma es en la que a mí me ayudan a que el canal siga creciendo, y que en algún momento pues YouTube me pueda apoyar con algo, porque ahorita sí no estoy recibiendo nada. Y también los videos, en lo que yo fabrico esto me voy a tardar, todavía me quedan no sé si 2 o 3 videos de otros accesorios, herramientas para grabar los videos y todo eso. A esos videos apóyenme dándole la misma visibilidad que le dan a estos, para que el canal siga creciendo, en lo que yo termino de hacer estas 2 máquinas, que son las que ya están planeadas y son las que ya vienen, y que veo que son las que me han estado pidiendo más. Entonces ahí sí les encargo también que me pudieran hacer ese favor de seguir apoyándome de esa manera con las vistas, aunque no sea un video enfocado en lo que a ustedes les gusta, pero de esa forma me apoyan para yo seguir trayéndoles este tipo de contenido que es el que a ustedes les gusta. Muy bien, y creo que eso es todo. Ya no tengo más que decir por el momento, son todas las buenas noticias. Espero que les gusten los accesorios, y ya cuando vayamos en el armado puedo irles dando medidas más precisas. Aquí tenía incluso un vernier para dárselas ahorita, pero como no los he probado, no sé qué tan justo quede con por ejemplo con el cold roll, o con los PTRs, y a lo mejor los tengo que lijar, rebajar o algo, no sé. Y a la hora de que estemos fabricando les puedo dar, como siempre, las medidas exactas de todo esto, por si lo pueden imprimir o por cualquier cosa. Y como les dije antes también, si a alguien le interesa algo de esto, podría darme la tarea de investigar, pero para eso tendrían que, por ejemplo, todas las personas que me preguntan por planos, son muy pocas las que me contactan vía correo electrónico. Y aquí también quiero hacer una aclaración. No puedo dejar el número de teléfono directo en YouTube, porque me dicen las políticas que no lo va a permitir o me va a penalizar. Entonces por eso no lo pongo. Además que habría muchas personas que me estarían molestando casi por el simple hecho de existir. Eso es muy común en estas zonas. Entonces pues yo por eso no dejo el número ahí. Y a todos los que quieren contactarme, ya les he dejado el correo varias veces, se los voy a seguir dejando. Ustedes mándenme un correo y ni siquiera tienen que preocuparse porque les conteste por ahí. O sea, en el primer correo díganme quiénes son, de dónde son y cuál es el motivo por el cual quieren contactarme, y déjenme su número de WhatsApp, y con eso ya ahorramos bastante terreno. Si ustedes no saben usar un correo electrónico, díganle a su sobrino, a su primo, a su amigo, a alguien que tenga un correo, y nada más mándenme el mensaje así, con su nombre, el motivo por el que quieren contactarme, y me dejan su teléfono, y ya no tienen que preocuparse ni siquiera por una respuesta en el correo, porque ya recibirían el WhatsApp directo conmigo.
Y esto se los digo porque estas partes, para los que estén interesados, mientras la paquetería lo permita y todos los que quieran confiar en mí, pues podríamos hacerlo. Y nada más, como les mencioné antes, aclarar que lo costoso de esto no van a ser las partes. Lo costoso de esto va a ser el envío y en todo caso la importación que tuvieran que pagar en sus países. Pero pues si vale la pena. Por ejemplo, este reductor, si trabaja como se debe, va a facilitar mucho porque ya no tendríamos que fabricar el cañón. El PTR nos va a salir más económico que fabricar el cañón. Entonces también eso puede compensarse una cosa con la otra. Muy bien, pues eso es todo por este video. Muchas gracias por acompañarme, por estar aquí, por el apoyo que le dan al canal, por sus comentarios de apoyo en el video de despedida. Les agradezco mucho a todos y espero que se la pasen de lo mejor y que sigan apoyándome aquí en el canal. Nos vemos en el próximo video.